Bien, ahora vamos a ver un- una idea dentro de la defensa francesa, específicamente la variante del cambio. ¿Por qué la variante del cambio? Bueno, porque es una variante que se ha puesto un poco de moda en estos días cuando estamos jugando la defensa francesa. Ya sabemos que existen diversas formas de jugar esta defensa, tanto con blancas como con negras, pero pues las dos variantes principales más importantes es la variante clásica del avance eh, y la variante del cambio. Entonces, vamos a ahondar un poquito dentro de la variante del cambio y en una subvariante en la que las blancas hacen jugadas poco usuales que realmente pues son bastante interesantes. Sin embargo, no les alcanza para lograr defender la posición contra las piezas negras. Incluso estas son jugadas que se han hecho en partidas de élite. Incluso Magnus Carlsen ha entrado en estas líneas, Ivanchuk, Grishuk también ha entrado en este tipo de líneas. Incluso a mí me ha llegado a tocar últimamente en los dos últimos torneos a los que he ido y he jugado. Me ha tocado con negras jugando la defensa francesa enfrentarme a este tipo de variantes. Bueno, entonces vamos a empezar con peón E4, peón E6, D4, D5 y aquí pues existen, ¿no? L por D5, la variante del cambio, o el E5, la variante clásica del avance, donde jugamos C5 con ideas de después romper en F6, presionar en E5, donde las blancas pueden jugar cosas como peón C3, que aquí ya es una estructura de peones pues bastante extraña para las piezas blancas. Aunque es una cadena de peones que parece sólida, nos vamos a topar con ideas bastante interesantes. Más adelante vamos a verlas contra, contra esa estructura de peones. Ideas como por ejemplo un caballo C3, dama B5, caballo E7 para luego ir a F5, presionar igual en D5. Toda la presión la vamos a ejercer sobre D5 principalmente. Entonces, pues realmente no les alcanza a las blancas con esa estructura de peones que se ve sólida para defender la posición. Pero bueno, vemos E por D5 o E5, dos variantes muy típicas, muy clásicas que nos encontramos en la francesa. Pero esta es una idea nueva. Bueno, no nueva. O sea, ya tiene bastante tiempo esta idea, pero se usaba poco. Sin embargo, hay una partida de Carlsen en la que juega esta posición contra Vasily Ivanchuk, si no mal recuerdo, en la que las blancas pretenden romper en F4, dominar esa casilla con el peón de F para posteriormente jugar E5. Nosotros vamos a jugar nuestro caballo F6 y después va a venir a D7 y toda nuestra actividad se va a centrar principalmente en el flanco de dama, aunque nuestro alfil de C8, el alfil blanco, pues se nos va a quedar un poquito torpe, ¿no? Porque no va a tener salidas tan claras. Sin embargo, en la francesa, pues este es un problema muy común, muy típico al que todo jugador de la defensa francesa tiene que enfrentarse, ¿no? La debilidad de ese alfil malo de C8. Bueno, aquí tras alfil de 3, una de las jugadas más, más lógicas o más sólidas es D por E4. Entramos nosotros mismos en una especie de variante del cambio, alfil por E4, caballo F6, y aquí tenemos dos opciones para jugar, que es
alfil F3. Bueno, las blancas tienen dos opciones para jugar, que es alfil F3 o alfil a G5. Sin embargo, alfil G5 parece bastante buena, y de hecho muchos jugadores hacen alfil G5 porque se ve interesante. Tiene sus debilidades, por ejemplo, cosas como un peón H6, ¿no? Y ahora tienen que decidir las blancas si toman al caballo de F, pues nosotros podemos tomar con el peón de G, o podemos sacar, podemos sacar la dama por F6 para recapturar el alfil, y si es así, nuestra dama ahora está ejerciendo bastante presión también sobre el peón de D4, entonces realmente no es tan interesante para las negras es ese tipo de posiciones, ¿no? Ahora que si el alfil se retira a G4, pues igual vamos a presionar y ese alfil va a quedar bastante raro en en G3, porque no es su posición original. O sea, nos está molestando un poco en C7, pero realmente no nos causa ningún daño. ¿Por qué? Porque este alfil se queda extraño para las blancas ahí, ¿sí? Y ahora, siempre se van a topar en este tipo de posiciones con la debilidad de su alfil en E4, porque este alfil se queda bastante raro. ¿Por qué? Porque no es su posición original. Este alfil siempre va a pasar a dominar las diagonales, sobre todo del flanco de dama. No digo que este alfil sea malo ahí en todas las posiciones y en todas las partidas, no, por supuesto que no. Pero aquí se queda bastante raro, porque ya no tiene jugadas interesantes, casillas interesantes sobre el flanco de dama, y se tiene que retirar a la casilla de F3 o regresar a la casilla de D, pero entonces ahora nuestra dama va a presionar a su peón de D4. Entonces, si se juega ese alfil a F3, va a quedar bastante raro porque es una posición antinatural para ese alfil. Entonces, no es una buena jugada, ¿sí? Y ahora, alfil G5 también podemos efectuar jugadas como peón C5, en la que nuestra dama tiene planes de venir o a B6 o a A5, inclusive en B6 pues tocar las debilidades que se generan en la casilla de B2, etcétera, ¿no? Entonces, realmente hay bastantes planes. Sin embargo, peón C5, aunque es muy agresiva, pues sí me parece un poco compleja de jugar por la cantidad de cálculo que implica, ¿no? Obviamente en una partida larga pues está bien, pero tenemos que conocer a fondo básicamente todas las ideas de la defensa francesa y este tipo de estructuras a las que podemos llegar. Pero bueno, vamos a regresarnos al alfil D3, D por E4, alfil por E4, caballo F6, y aquí decíamos que jugamos nosotros, juegan las blancas alfil F3. Sí, vimos la variante alfil G5 que no funciona, entonces tienen que jugar alfil F3 y volvemos a lo que decíamos hace rato, de que este alfil en esta posición, aunque no lo parezca, es bastante débil porque es una posición antinatural. Vemos todo el recorrido que tuvo para llegar a esa posición, la cantidad de tiempos que perdieron ahora, porque ahora negras tiene ventaja de tiempo, ha ganado por lo menos un tiempo en esta posición. Entonces realmente se alfila ahí para las negras, perdón, para las blancas, aunque parezca molesto para nosotros por el tema de que está ahí molestando a nuestro peón de B7 y a nuestra torre en A8, no implica que sea un alfil fuerte, por el contrario, es un alfil extraño, es un alfil raro, ¿sí? Entonces, tras alfil F3, bueno,
después de que jugamos caballo F6, alfil F3, jugamos caballo de B a D7. Aquí las negras responden con caballo E2. Nosotros con el caballo en D7 pretendemos ideas como peón C6 para futuros avances y rupturas. En C5 pretendemos avanzar en E5 molestando, ¿no? Siempre presionando a ese peón de D4. Queremos sacar acá a nuestro alfil por E7 para enrocarnos corto, empezar a presionar sobre la columna F, etcétera. Entonces, esa es la idea de nuestro caballo en D7. Bueno, las blancas juegan caballo E2, nosotros jugamos peón E5, que esa es la jugada principal que queremos hacer en este momento, ya que no podemos efectuar nuestros movimientos en C6 o en C5 con el peón, porque pues ahora queda un poco más atado nuestro alfil de C7 por el tema de la debilidad en B7, pero nuestro alfil de C8 y el ataque que se efectúa sobre la torre de A8. Entonces tenemos que aguantar el avance de este peón y primero jugarlo a C6 mientras buscamos la forma de deshacernos de ese alfil o de desviar ese alfil. Acá juegan enroque corto las blancas, tras peón de 5 se enrocan corto las blancas. Sin embargo, pues no es la única jugada que tienen a disposición, ¿no? También tienen jugadas como peón de 5, D por E5, inclusive caballo de B a C3. Son opciones bastante interesantes. Si juegan peón de 5, nosotros vamos a jugar peón de 4 y vemos que ahora básicamente pues ese alfil está perdido por la presión de nuestro peón en E4, que si captura pues nosotros retomamos de caballo. Tampoco es posible venir a G4 porque igual tomamos de caballo, incluso H5, pues acá de 5 para blancas es una jugada terrible, es un terrible error. Si juegan cosas como D por E5, en este caso, nosotros jugamos caballo por E5 y vemos nuevamente como el alfil está presionado, está casi perdido en esa posición. Y lo interesante acá es que obviamente no estamos ganando esa pieza, sino que lo estamos cambiando nuestro caballo por ese alfil. Pero lo interesante de esto es que las negras, nosotros conservamos nuestra pareja de alfiles y hay que recordar que en los finales los alfiles suelen ser mejores que los caballos, aunque claro, hay que cuidarnos porque esos caballos de repente son muy mañosos. Aquí, tras caballo por E5, dama por D8, la jugada blanca, lo que he jugado en la partida de Ivanchuk contra Magnus Carlsen. Rey por D8, no pasa nada, aunque no lo parezca, nuestro rey está bastante sólido, estamos, como dijimos, presionando ese alfil en F3, entonces estamos bastante bien. Y ahora nosotros podemos hacer jugadas del tipo peón C6 para alfil C7, torre C8 o de D8 y hacer un enroque artificial y quedar mucho mejores todavía, ¿no? Les digo, este rey pues todavía está bastante bien ahí en el centro, no pasa nada, no hay que tener miedo siempre de los reyes centralizados, siempre y cuando entendamos lo que está pasando en la estructura, siempre y cuando entendamos los planes de nuestras jugadas, de nuestro ataque. Bueno, a rey de 8, caballo de 2 es la respuesta para no quedar tan mal y no doblar peones tras la captura de caballo por F3. Entonces caballo
de 2 es la jugada. Sin embargo, pues igual, o sea, nosotros conservamos la pareja de alfiles, que es lo importante, ¿no? El caballo por F3, caballo por F3, ¿sí? Entonces, vamos a regresar a peón E5. Dijimos que está el D5 o D por E5, pero también veíamos una tercera opción que es caballo de B a C3, ¿sí? Ahora, después de caballo a BC3, nosotros vamos a jugar alfil D6 para defender nuestro peón D5, darle solidez. También este alfil funciona como una especie de bloque para el alfil, pero para el peón de D. Entonces, ese es nuestro plan con ese alfil ahí. Y además, pues es una jugada de desarrollo, ¿no? Vamos a enrocarnos más adelante. Y aquí responden con alfil E3 para defender el peón de D. Y nosotros nos enrocamos. Aquí los planes es llevar a nuestro caballo a E5. Ya vimos hace rato que ese caballo es bastante molesto en la casilla de E5 porque presiona mucho sobre F3. Entonces, nosotros queremos llevar ese caballo a E5. Es por eso que estamos realizando este tipo de jugadas. Y así que, pues obviamente Blancas, entendiendo la situación, no quiere que eso suceda y pues aquí en la partida de Carlsen contra Ivanchuk juega D5, pero ya vimos el problema que representa, ¿no? El problema que representa el jugar un peón D5, que nosotros ahora vamos a meter un peón bastante sólido en E4 en algún momento, que nuestra torre puede venir a E7, perdón, a E8 o la dama a E7, E8, nuestro nuestro peón de F quiere salir por F5 para después llegar a F4, molestar en la casilla E3 o viceversa, F5 y peón E4 molestando en la casilla F3 y en la casilla D3 ganando bastante espacio en el flanco de rey y en el centro. Entonces estas son nuestras jugadas con caballo C3, caballo de BC3 blancas en la variante en la que hemos estado trabajando ahorita. Y bueno, alfil D6 ya dijimos, pero aparte de alfil E3, que es lo que vimos ahorita, también es posible jugar enroque corto o alfil G5. Enroque corto, nosotros tenemos los mismos planes, las mismas ideas de cambiarnos en la casilla D4 para llevar nuestro caballo a D5, perdón, a E5 con el apoyo de nuestro alfil en D6 y molestar al alfil de F3 y que se abra esa estructura de peones ahora que el rey está enrocado y pues nuestro ataque va a tener más sentido, va a ser muchísimo más molesto para las piezas blancas, ¿no? Bueno, nosotros nos enrocamos, caballo B5 y E4. Acá no pasa nada con la captura de este caballo sobre el alfil porque retomamos de peón y pues el alfil blanco en F3 sigue estando perdido, no tiene razón ese alfil. Incluso pues yo de manera personal creo que sería mejor llevarlo a G4 o a H5 para que no moleste nuestra estructura de peones en el flanco, en el enroque del rey blanco. Entonces pues estas son las jugadas. Pero ahora, si en lugar de jugar enroque corto hacen alfil a G5 las blancas, tenemos siempre el H6 y aquí hay dos variantes, alfil por F6 y tomamos ya sea
de caballo, pero pues aquí los planes cambian porque ya no lo podemos llevar a E5 o podemos tomar de dama, que apoyaría todavía más la presión sobre E5. Y en caso de que no hagan alfil por F6 y lo jueguen a H4, ya vimos cuáles son nuestros planes. Enroque corto, peón G5, cambiarnos en D, avanzar nuestro peón de a E4, de E5 a E4, etcétera, ¿no? Llevar nuestro caballo a E5, esos son nuestros planes. Y aquí las negras pues juegan o jugamos con peón G5, que además de molestar a este alfil, que bien se puede retirar a G3, pues vamos a llevar el peón de G5 a G4, todavía molestando, ¿no?, a ese alfil G3. Vamos a ver esta variante, peón G4, alfil D5, y aquí en el alfil D5 pues la idea es que nosotros vamos a jugar peón E4 después de habernos enrocado y llevado nuestra torre a E8 para darle solidez a ese peón de E. Así que esos son nuestros planes. Después de que jugamos a D5, pues también existen, ya vimos que opciones como la variante del cambio o avanzar a E5, la variante del avance, pero también existen jugadas como caballo D2 o caballo C3 que vamos a ver más adelante. Y acá pues sería todo de esta primera parte de la defensa francesa, variante del cambio, una variante secundaria con alfil a D3. Sí, ya vimos cuáles son los planes y vimos que este alfil se les queda bastante extraño y te digo, sin embargo, es algo que se ha jugado en varias partidas y incluso a mí me ha tocado llegar a jugar en algún momento. Y es que la idea de este alfil de 3 puede llegar a desconcertar a algún jugador de francesa que no conozca estos planes. A mí al principio, la verdad es que la primera vez que me la jugaron sí me desconcertó bastante, no tenía idea de qué jugar. Afortunadamente gané la partida, pero la apertura pues estuvo bastante fea. Entonces, ¿por qué? Porque no tenía idea de los planes que existían tras alfil de 3, ¿no? Con blancas y con negras. Pero pues ya conozco qué sucede con este tipo de jugadas, este tipo de variantes, y es por eso que decidí empezar con esta variante, pero es importante conocerla. Entonces vamos a seguir después con el resto de variantes. Cualquier duda, saber que me puedes encontrar, mandar mensaje a Facebook, Messenger o WhatsApp, ¿sale?